Hay noches en las que uno siente que el mundo se detiene, que el viento calla y hasta el maíz en los campos parece escuchar. Yo, don Nicolás, crecí escuchando relatos de mi abuelo, historias que olían a tierra mojada y fe antigua, donde la frontera entre lo real y lo imposible se desdibujaba. Pero nunca pensé que me tocaría vivir algo así, o al menos ser testigo de un relato que, según cuentan algunos, transformó el corazón de un hombre común en el norte de México. Fue en los años 90, allá por 1993, en los caminos polvorientos, cerca de Villa Unión, Coahuila, donde empieza esta historia. Mucha gente de por acá aún recuerda aquel verano largo y seco, cuando el calor apretaba y los grillos cantaban toda la noche, como si quisieran avisar de algo. El protagonista, según dicen, era don Salvador Ramírez, camionero de esos de toda la vida, bigote canoso y mirada cansada, con más kilómetros recorridos que la ruta de los peregrinos de San Juan de los Lagos. Salvador tenía fama de serio, hombre de pocas palabras, acostumbrado a la soledad del volante y la radio AM. Su esposa, doña Teresa, había muerto de un mal rápido y silencioso unos años antes, y su hijo, Ernesto, se había ido a Monterrey a probar suerte, dejando a Salvador con sus recuerdos, su camión International azul y un puñado de fotografías en la guantera. Aquel día, Salvador había salido temprano de Villa Unión con destino a Zacatecas, llevando una carga de sacos de maíz para la feria del pueblo. El sol apenas se asomaba, tiñendo los cerros de oro viejo, y el aire olía a café y pan dulce. Mientras atravesaba un tramo solitario de la carretera, cerca de San Pedro de las Colonias, divisó a un hombre caminando despacio por la orilla, sombrero de palma, camisa blanca y una mochila gastada al hombro. No era raro ver peregrinos o jornaleros pidiendo aventón, pero aquel hombre no levantó la mano ni hizo señal alguna. Parecía caminar al ritmo del viento, sereno, sin apuro. Algo en su presencia le llamó la atención a Salvador. Frenó el camión y bajó el vidrio. —¿Va pa'l sur, amigo? —preguntó. El hombre se acercó con una sonrisa apenas dibujada, mirada profunda, de esas que atraviesan. —Si me lleva, se lo agradecería, patrón —respondió con voz tranquila. Subió al camión en silencio. Salvador, aunque solía desconfiar, sintió una calma inusual. —¿Cómo se llama, paisano? —preguntó, buscando romper el hielo. —Me dicen Jesús —contestó el hombre, sin apartar la vista del horizonte. La carretera se fue desgranando bajo las ruedas. El aire dentro de la cabina era denso, cargado de preguntas no hechas. Jesús no hablaba mucho, pero escuchaba como nadie. Salvador, poco a poco, empezó a soltar la lengua, contando de su vida, de Teresa, de los días tristes, de los silencios largos. Jesús asentía, con esa paciencia que solo tienen los sabios o los santos, y cada tanto lanzaba una palabra justa. En algún punto, Jesús le dijo: «Dicen que los que se van no se van del todo, don Salvador. Algunos aseguran que caminan a nuestro lado, aunque no los veamos». Salvador sintió un escalofrío. No entendía por qué, pero aquellas palabras le aliviaron un poco la pena. Siguieron así, entre confesiones y largos silencios, hasta llegar a una gasolinera en las afueras de Cuatro Ciénegas. «¿Quiere algo para tomar?», ofreció Salvador. «Solo agua, gracias, patrón», respondió Jesús. Salvador compró 2 botellas y unas galletas. Cuando volvió al camión, Jesús ya no estaba. Buscó por los alrededores, preguntó al despachador, pero nadie lo había visto bajar. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire. Sobre el asiento encontró una pequeña cruz de ocote, tallada a mano, con las palabras «No estás solo», grabadas en el reverso. Dicen que desde aquel día, Salvador cambió.
que algo en su mirada se volvió más suave, y que cada vez que encontraba a alguien necesitado en el camino, ya no dudaba en detenerse. En una de esas tardes lluviosas de agosto, mientras cruzaba por un tramo embarrado entre Parras de la Fuente y General Cepeda, vio un coche descompuesto, una mujer joven, con un rebozo floreado y un niño pequeño a su lado. Intentaba arreglar el motor con desesperación. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó Salvador, bajándose del camión. «Ay, señor, Dios se lo pague. Se me calentó el coche y no tengo a quién llamar. Mi hijo se llama Emiliano. Yo soy Lupita», dijo, casi llorando. Salvador revisó el motor, usó agua de su termo y arregló una manguera improvisando con cinta. Acompañó a Lupita y al niño hasta el taller más cercano en Ramos Arizpe. Mientras esperaban la reparación, compartieron un refresco en la fonda del pueblo. Emiliano, curioso, preguntaba por el camión y las historias de la carretera. Lupita, agradecida, le regaló a Salvador una estampita de la Virgen de Guadalupe y le pidió que nunca dejara de ayudar a los demás. Algunos dicen que quien ayuda en el camino recibe bendiciones escondidas, don Salvador, le susurró. Esa noche, Salvador anotó en su libreta negra: «Hoy ayudé a una madre y a su hijo. Tal vez esa sea mi nueva carga, devolver lo que recibí». Poco a poco, su vida se fue llenando de encuentros así. Una vez, en la Sierra de Arteaga, se topó con un anciano que pedía dirección. Otra vez, en el llano de Matamoros, llevó víveres a una familia que lo había perdido todo en una riada. Cada encuentro era como un mensaje, un eco del primer aventón. Pero la vida del camino es dura y no da tregua. En septiembre, a la mitad de una tormenta, Salvador casi pierde el control del camión cerca de Zaragoza. Paró en una antigua estación de servicio, donde un mecánico llamado don Pancho lo recibió con café de olla y palabras de consuelo. «¿Sabe qué dicen aquí, don Salvador? Que los ángeles se disfrazan de caminantes», dijo el viejo mecánico, guiñando un ojo. Salvador sonrió, pero en el fondo sabía que algo grande había empezado a cambiar dentro de él. Las noches ya no eran tan pesadas, y el recuerdo de Teresa, aunque dolía, se volvía más luminoso. Dicen que las carreteras guardan secretos, que cada curva puede esconder una historia que te transforma para siempre. Y en el caso de Salvador, aquel hombre que una vez llevó a Jesús sin saberlo, la ruta apenas comenzaba. Dicen en los pueblos de Coahuila que la carretera enseña más que cualquier libro, que el que viaja mucho aprende a leer los signos que deja el destino, como si Dios mismo tejiera el camino con hilos invisibles. Así lo aprendió Salvador Ramírez, aunque él nunca fue hombre de rezos ni de promesas vacías. Pero, desde aquel encuentro con el caminante Jesús, algo en él se abrió, y ya no pudo cerrar ese espacio donde la esperanza asoma sin avisar. Los días se volvieron distintos. Salvador comenzó a llevar un cuaderno de tapas negras en la guantera de su International azul. Allí anotaba frases, recuerdos, nombres de las personas que encontraba en la ruta. Cada página era un trozo de su alma, y cada línea, una semilla de algo nuevo que florecía despacio. Una tarde de octubre, mientras el viento traía el olor de las primeras lluvias y el cielo se teñía de naranja sobre los magueyales de Viesca, Salvador recibió un encargo especial: llevar medicinas a una clínica rural en los Altos de Zacatecas. El trayecto era largo, con tramos de terracería y curvas traicioneras entre cerros, pero él aceptó sin dudar. Sentía que los caminos difíciles tenían algo que enseñarle. Mientras avanzaba, escuchaba la radio local, boleros viejos, noticias del pueblo, leyendas sobre aparecidos y milagros. En un recodo, vio un auto detenido. Una familia, padre,
madre y dos niñas, intentaban cambiar una llanta pinchada. Salvador bajó, ofreció ayuda, y juntos lograron solucionar el problema. El padre, don Arturo, lo invitó a tomar café de olla con pan dulce en la casa de su suegra, una vieja casona de adobe, decorada con imágenes de San Judas Tadeo y faroles de papel picado. Sentados bajo una bugambilia en el patio, la abuela, doña Carmen, le contó historias de su juventud, de cómo la fe mueve montañas, de peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe y de las veces en que, algunos aseguran, haber visto milagros en la sierra, cuando los caminos se cierran y solo queda confiar. Salvador escuchaba como un niño, con los ojos brillando de nostalgia y curiosidad. Esa noche, mientras dormía en una hamaca en el zaguán, soñó con Teresa. La vio sonreír, joven y sana, sentada en la banqueta de su antigua casa. Quiso acercarse, pero una neblina lo cubría todo. Despertó con el corazón apretado y la sensación de que, de algún modo, ella seguía cerca. El siguiente día, tras despedirse de la familia, continuó su viaje rumbo a la clínica. Al pasar por el paraje de la Encantada, la niebla espesa lo obligó a reducir la velocidad. Fue entonces cuando, al borde del camino, divisó a un anciano con bastón, cubierto con un rebozo y sombrero de palma. El viejo caminaba despacio, como si cada paso fuera una oración. —¿A dónde va, jefe? —preguntó Salvador, bajando la ventanilla. —A donde tú me lleves, hijo —respondió el anciano, con voz rasposa. Sin decir más, subió al camión. Durante el trayecto, el anciano murmuraba rezos en náhuatl, mientras acariciaba una medalla de San Cristóbal. Cuando llegaron a un cruce, el viejo pidió bajar y le regaló una ramita de ruda envuelta en un pañuelo bordado. —Para que te cuide en el camino. Algunos dicen que espanta los malos aires —susurró, antes de perderse entre los nopales. Salvador guardó la ramita junto al crucifijo de Jesús y la estampita de Lupita. El tablero del camión parecía ya un pequeño altar rodante, mezcla de fe popular y recuerdos de ruta. La entrega en la clínica fue recibida con alegría. Las enfermeras, indígenas wixáricas, le agradecieron con tortillas recién hechas y pozole rojo. Una de ellas, Mariana, le confesó que a veces los caminos se cierran por deslaves y solo los forasteros valientes se atreven a entrar. Salvador se despidió prometiendo regresar algún día. A medida que pasaban los días y los kilómetros, Salvador empezó a notar cambios en sí mismo. Ya no evitaba las preguntas dolorosas sobre su pasado. Una noche, acampado junto a un arroyo cerca de Sombrerete, escribió en su cuaderno: «He dado vueltas al mismo dolor durante años. Tal vez ha llegado el momento de regresar». El regreso a Coahuila fue lento, deliberado. Se detenía en cada pueblo, saludaba a los vendedores de frutas, compraba dulces de leche en las plazas, escuchaba misa en capillas perdidas entre los mezquites. En la iglesia de San Pedro encendió una vela por Teresa y por Ernesto, pidiendo, sin pedir, que la vida les diera otra oportunidad. Cierta tarde, mientras llenaba combustible en una gasolinera de Francisco I. Madero, vio a un joven parado con mochila y guitarra, haciendo dedo para el sur. Llevaba un sombrero grande y ojos inquietos. —¿Pa dónde vas, muchacho? —A donde la Virgen me lleve, patrón —respondió el joven sonriendo. Durante el trayecto, el muchacho, que se llamaba Daniel, le cantó canciones de José Alfredo y le contó que buscaba a su madre, desaparecida desde hacía años. Salvador, movido por la historia, lo llevó hasta Torreón y le regaló unos pesos y un consejo: «No dejes de buscar, pero no olvides descansar». Esa noche, Salvador recordó a su propio hijo y la distancia que los separaba. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en llamarlo.
Al día siguiente, al pasar por un pequeño pueblo llamado San Buenaventura, decidió detenerse y buscar una cabina telefónica. El corazón le latía fuerte. Marcó el número de Ernesto, que tenía guardado en un papel arrugado desde hacía años. La voz al otro lado era adulta, grave. «Bueno, Ernesto, soy yo, papá». Un silencio largo, lleno de todo lo no dicho. Salvador tragó saliva. «¿Qué quieres?» «Solo escucharte, hijo. Quiero verte. Sé que he sido un mal padre, pero...» La voz de Ernesto se quebró. «No sé, papá. Han pasado tantos años. Lo sé. Pero si algún día quieres, estaré en Villa Unión, como siempre». Colgó sin respuesta, pero algo en él se liberó. A veces, pensó, basta con dar el primer paso. Esa noche, en la plaza del pueblo, un grupo de mariachis tocaba para la Virgen del Carmen. La fiesta patronal llenaba las calles de luces, aromas a tamales y risas de niños corriendo entre los puestos de lotería. Salvador se sentó en una banca, mirando el cielo estrellado, sintiendo por primera vez en años que estaba, realmente, en casa. Pasaron los días, y Salvador volvió a la rutina de sus viajes, pero el teléfono, ahora, era una esperanza encendida. Una tarde de noviembre, recibió una llamada inesperada. Era Ernesto. «Papá, ¿puedo ir a verte?» Salvador no pudo contener el llanto. Se citó con su hijo en una fonda de Villa Unión, la misma donde conoció a Teresa muchos años antes. El reencuentro fue incómodo al principio, lleno de silencios y miradas esquivas, pero poco a poco el hielo se rompió. Hablaron de la infancia, de los partidos de béisbol en la primaria, de los paseos al río Sabinas, de todo lo que habían perdido y aún podían recuperar. Esa noche, Salvador durmió en su propia cama, con el corazón liviano. Soñó con Teresa, esta vez viéndola bailar entre las bugambilias del patio, y sintió que, de algún modo, ella bendecía ese reencuentro. Pero los milagros, dicen, nunca llegan solos ni se dan por completos. Días después, al volver a la carretera rumbo a Parras, Salvador encontró a una mujer mayor sentada junto al camino, con una bolsa de mandado y una mirada de resignación. «¿Le puedo ayudar, doñita?» «Ay, mijo, solo quiero llegar a mi pueblo. Estoy cansada y el sol no perdona». La ayudó a subir, le ofreció agua, y durante el trayecto, la mujer le contó historias de la Revolución, de cuando Villa Unión era apenas un caserío, y la gente caminaba descalza hasta la iglesia para las fiestas de San Isidro. Al despedirse, la señora le dio una bendición y le regaló un escapulario tejido a mano. Algunos dicen que quien lleva uno de estos nunca viaja solo. Salvador colgó el escapulario junto al crucifijo y la ramita de ruda. Ya casi no quedaba espacio en su tablero. El tiempo corría y la Navidad se acercaba. En los pueblos de Coahuila, las posadas llenan las calles de velas, villancicos y colaciones. Salvador participó por primera vez en años, invitado por la familia de Lupita, la joven madre a la que había ayudado meses atrás. Emiliano, su hijo, le pidió que fuera su padrino de la pastorela. Durante la representación, Salvador hizo de uno de los Reyes Magos. Mientras entregaba su regalo simbólico al Niño Dios, sintió una paz que no recordaba desde la infancia. Lupita, entre lágrimas, le agradeció por enseñarle a su hijo que aún hay gente buena en el mundo. La fiesta terminó entre piñatas, risas y abrazos. De regreso a casa, Salvador escribió en su cuaderno: «Quizá el mayor milagro sea volver a sentirme parte de algo». Al comenzar el año nuevo, un nuevo encargo llevó a Salvador hacia las montañas de Arteaga. La nieve cubría los caminos y el frío calaba los huesos. En un paraje solitario, vio a un joven con ropas humildes, temblando junto a una fogata improvisada.
¿Te llevo, hijo? Gracias, señor. Voy a Saltillo, a ver si encuentro trabajo. Durante el viaje, el joven contó que se llamaba Joaquín y había venido de Oaxaca buscando oportunidades. Salvador, conmovido, le compartió un poco de pan dulce y café caliente. Le habló de la importancia de no perder la fe, de cómo la vida puede dar giros inesperados. Al llegar a Saltillo, Joaquín le regaló una figura de barro, un pequeño ángel con las alas rotas. Mi madre me la dio para que no olvidara de dónde vengo. Quédela usted, señor. A lo mejor le trae suerte. Salvador colocó la figura junto a los demás amuletos de su tablero. Cada objeto era un testimonio de una vida cruzada en el camino, una huella, una historia compartida. Poco después, el destino volvió a mover los hilos. Una noche, mientras conducía de regreso por la carretera 57, una neblina espesa lo obligó a detenerse en una pequeña capilla abandonada, iluminada apenas por la luz de una vela. Dentro, una figura solitaria rezaba de rodillas. Era Jesús, el mismo hombre que había recogido tantos meses atrás. Salvador sintió que el tiempo se detenía. ¿Sigues en el camino, Salvador?, preguntó Jesús sin voltear. Aquí sigo, tratando de aprender. Algunos dicen que los caminos nunca terminan, solo cambian de sentido. Salvador se sentó en una banca, sin atreverse a interrumpir el silencio. Jesús se levantó, se acercó y puso una mano en su hombro. No olvides que a veces el verdadero milagro no es llegar, sino decidir detenerse para ayudar a otro. Sin más, Jesús desapareció entre las sombras. Salvador, temblando, encendió una vela y rezó. Por Teresa, por Ernesto, por todos los que encontró en la ruta. Salió al amanecer, con el corazón encendido y una certeza. Hay algo sagrado en los actos sencillos, y los milagros, si existen, caminan con nosotros disfrazados de viajeros cansados, madres solas, niños perdidos y ancianos de paso. Y así, bajo el cielo inmenso del norte de México, Salvador comprendió que la fe no está en los grandes prodigios, sino en la bondad cotidiana, en los encuentros imprevistos, en las manos que se extienden y los corazones que se abren. En los caminos del norte mexicano, cuando la luna se alza sobre los nopales y el canto de los grillos llena el silencio, hay quienes aseguran que los milagros caminan con los hombres, disfrazados de gestos sencillos y palabras humildes. Así dicen en los pueblos, que a veces, sin saberlo, uno se convierte en la respuesta al rezo de otro. Y Salvador Ramírez, el camionero de Villa Unión, lo entendió cuando la vida le mostró que la fe puede florecer donde menos se espera. Después del reencuentro con Ernesto, Salvador sentía el corazón en paz, pero algo dentro de él seguía empujándolo a la carretera. Era como si, al abrirse a los demás, el camino mismo le pidiera no detenerse, sino llevar luz donde había sombra, consuelo donde dolía la ausencia. Así, mientras el invierno se deshacía en la Sierra Madre y las primeras flores llenaban los campos de Saltillo, Salvador volvió a cargar su camión con víveres para una pequeña comunidad en Zacatecas, afectada por las lluvias. En ese viaje lo acompañó Luna, la hija de Ernesto, una niña de 6 años de ojos enormes y preguntas infinitas. Salvador la llevaba en la cabina, le enseñaba a identificar las nubes, a escuchar el silbido del viento en las ventanillas, a leer los nombres de los pueblos en los letreros oxidados. Luna lo llamaba abuelito, y él sentía que la vida le daba una segunda oportunidad para enseñar, para reír, para amar. Mientras conducían, Luna señalaba todo lo que veía: burros pastando junto a la carretera, mariposas monarca cruzando en bandadas, mujeres vendiendo gorditas bajo toldos de colores. En cada parada, la niña saludaba a los campesinos, preguntaba por sus animales,
les ofrecía dulces que Salvador llevaba en una bolsita. Un día, en un paraje cerca de Sombrerete, encontraron a un hombre mayor sentado junto a la vía, cubierto con un sarape viejo y una boina raída. A su lado, una bolsa de tela llena de mazorcas y frijoles. —¿Le damos aventón, abuelo? —preguntó Luna. —Por supuesto, hija. Aquí nadie se queda atrás. El anciano subió y durante el trayecto contó historias de la revolución, de las luchas agrarias, de santos y milagros que algunos aseguran sucedieron en la región. Luna escuchaba fascinada, y Salvador por dentro agradecía la oportunidad de compartir esos relatos, de mantener viva la memoria colectiva. Al llegar a la comunidad, los recibieron con música de tambora y olor a carne asada. Los lugareños les ofrecieron tortillas hechas a mano, agua de Jamaica y, como agradecimiento, una pequeña figura de San Martín de Porres tallada en madera. Salvador la puso en el tablero, junto a todos los recuerdos y amuletos que había ido recolectando a lo largo de los meses. Esa noche, mientras dormían bajo las estrellas en la caja del camión, Luna preguntó: «Abuelo, ¿tú crees en los milagros?» Salvador la miró, pensativo. «No lo sé, hija, pero he visto cosas que no tienen explicación. He sentido que hay algo o alguien que nos cuida o que nos pone en el camino correcto cuando más lo necesitamos». Luna se abrazó a su cuello y murmuró: «Yo creo que los milagros son las personas buenas que uno encuentra». Salvador no respondió, pero una lágrima le recorrió la mejilla. En el silencio de la madrugada, juró no volver a cerrar su corazón. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños actos de bondad. Una madre soltera que necesitaba llegar a la capital para operar a su hijo. Un joven que huía de la violencia en su pueblo y buscaba trabajo en Monterrey. Una anciana ciega que vendía dulces en la central de autobuses y que, al oír la voz de Salvador, exclamó: «Usted es de los buenos, señor. Algunos dicen que los que ayudan en el camino tienen alas, aunque no se vean». En cada encuentro, Salvador sentía que la ruta tenía un propósito. Su cuaderno de tapas negras, ahora casi lleno, guardaba nombres, anécdotas, fragmentos de canciones, dichos populares y hasta recetas que le pasaban en los pueblos. Una tarde, ya cerca de Matamoros, el camión se descompuso. Salvador bajó a revisar el motor mientras Luna lo animaba desde la cabina. Pasaron horas y nadie parecía detenerse, hasta que un joven en bicicleta se acercó. «¿Necesita ayuda, patrón? Mi papá es mecánico. Vivo aquí cerca». El muchacho, llamado Julio, fue por su padre, don Rubén, y juntos repararon el camión usando herramientas viejas y mucha maña. Salvador les agradeció con víveres y una bolsa de dulces para los hermanos de Julio. Antes de irse, don Rubén le dio una vela roja, para que nunca le falte luz en la oscuridad. Aquí en el pueblo decimos que la vela de un buen hombre nunca se apaga. Luna guardó la vela en la guantera y prometió no encenderla hasta que hiciera falta de verdad. Las rutas seguían cambiando. Salvador sentía que el norte ya no era su único destino. Un encargo lo llevó hacia Oaxaca, por caminos de montaña, pueblos indígenas y mercados llenos de colores. Allí, en un poblado llamado San Juan Mixtepec, asistió a una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Había música de marimba, danzas con penachos, comida que olía a mole y maíz tostado. En la iglesia, una viejita llamada Doña Socorro le contó que, de vez en cuando, testigos aseguran que San Juan se aparece en sueños a quienes han perdido la fe. ¿Y usted ha soñado, don Salvador? A veces, señora. A veces siento que no estoy solo. Eso basta. Los que tienen fe nunca están perdidos. Esa noche, Salvador soñó que caminaba por una carretera infinita, acompañado de todas las personas a las que había ayudado.
Lupita, Daniel, doña Carmen, Joaquín, el anciano del sarape, Luna y hasta Teresa, su esposa, que le sonreía desde lejos. Al despertar, la sensación de soledad se había ido. Sabía que, pase lo que pase, ya nunca sería el mismo. En el regreso, una tormenta obligó a Salvador y Luna a refugiarse en una capilla abandonada junto a la carretera. Mientras esperaban a que amainara el viento, Salvador encontró, en una banca de madera, un sobre con su nombre. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. Salvador, gracias por detenerte. No todos lo hacen. No era yo quien necesitaba ayuda. Eras tú quien necesitaba recordar que el amor se da en lo sencillo, en el gesto que no espera recompensa. El milagro, dicen, no llega con truenos ni relámpagos. Llega cuando un hombre común decide ser extraordinario, aunque sea solo por un instante. Sigue el camino, pero no olvides volver a casa. Jesús. Salvador se quedó mucho tiempo mirando esa carta. No supo cómo llegó ahí, ni quién la había dejado, pero entendió su mensaje. Besó la carta y la guardó entre las páginas de su cuaderno, donde anotó: la fe es el viaje, la bondad, el destino. Los días en familia se volvieron cada vez más frecuentes. Salvador enseñó a Luna a manejar el camión en los caminos de tierra. Llevó a Ernesto a pescar al río Sabinas como cuando era niño. En las noches, compartían historias alrededor de la mesa, al calor del café de olla y el pan de nata. A veces, Ernesto le preguntaba si de verdad creía en los milagros. No lo sé, hijo, pero sí creo en la fuerza de los encuentros, en la esperanza de empezar de nuevo. En la Navidad siguiente, toda la familia celebró junta en Villa Unión. La casa se llenó de luces, de aromas a buñuelos y canela, de risas y música de acordeón. Luna, disfrazada de ángel en la pastorela, le dedicó su papel a Salvador. Porque mi abuelito es mi ángel de la guarda, dijo, y todos aplaudieron entre lágrimas y sonrisas. Pero los caminos llaman siempre, y Salvador, aunque feliz, sentía que debía seguir su labor. Retomó la ruta, esta vez hacia Chiapas, llevando medicinas para una clínica rural en los Altos. Los caminos eran difíciles, llenos de curvas y precipicios, pero Salvador ya no tenía miedo. Sentía que, mientras ayudara a los demás, nada malo podía sucederle. En San Cristóbal de las Casas, conoció a una joven indígena llamada Maribel, que cargaba a su hermanito enfermo. Salvador los llevó hasta la clínica, esperó con ellos hasta que el niño fue atendido, y les regaló una cobija y algunos víveres. Gracias, don Salvador. Algunos dicen que los que ayudan a los niños nunca envejecen. Salvador rió y prometió volver. Una tarde, mientras descendía por la selva hacia Palenque, el camión se detuvo de repente. Del bosque salió un hombre vestido de blanco, con barba y mirada serena. Salvador lo reconoció al instante. Era Jesús, el mismo del primer encuentro. ¿Sigues buscando, Salvador?, preguntó Jesús. Ya no busco. Ahora solo trato de no pasar del largo. Jesús sonrió. Eso basta. El milagro no está en el destino, sino en la decisión de detenerse por otro. Recuerda, no todos los que caminan contigo están perdidos. Algunos solo te muestran el camino. Desapareció entre la maleza, dejando a Salvador con la certeza de que no todo puede explicarse, pero todo puede sentirse. El regreso a Villa Unión fue lento, lleno de despedidas y promesas. Salvador llevó regalos para la familia, dulces de Chiapas, un rebozo para Luna, un sombrero de palma para Ernesto. La casa se llenó de vida. Al fin, una tarde de verano, Salvador se sentó bajo la sombra de un mezquite, con el cuaderno de tapas negras en las manos. Repasó cada nombre, cada historia,
cada objeto que había coleccionado en el tablero del camión: el crucifijo, la ramita de ruda, la figura de barro, la vela roja, la carta de Jesús. Miró al horizonte y por primera vez no sintió prisa. Dicen en Villa Unión que, desde entonces, Salvador Ramírez ya no es solo el camionero del pueblo, que es el hombre que detiene su ruta para ayudar al que lo necesita, el que escucha sin juzgar, el que da sin pedir nada a cambio. Algunos aseguran que, a veces, se le ve hablando solo, como rezando en voz baja, o mirando el cielo en busca de una señal. Y si uno le pregunta por milagros, solo sonríe y responde: el milagro está en el camino. Hay que saber detenerse para verlo. La última noche de esta historia, Salvador salió a caminar bajo las estrellas. Pasó junto a la iglesia, donde las velas de la Virgen brillaban en el altar. Saludó al panadero, a las señoras que tejían en la plaza, a los niños que jugaban a la lotería bajo el farol. Se detuvo en la banqueta, cerró los ojos y escuchó el murmullo del viento, el crujir de las hojas, el rumor lejano de los mariachis. Sintió que, al fin, había regresado a casa, no solo al pueblo, sino a sí mismo. Y así, con el corazón sereno y la mirada llena de gratitud, entendió que todos somos caminantes en busca de un milagro, y que, a veces, lo único que se necesita es atreverse a detenerse y abrir el alma.